que ciertamente es especial. ¿Por qué? Porque es una condición que prácticamente se limita simplemente por la pérdida de la función de este órgano. Tomemos en cuenta que la definición nos aclara que este descenso puede ser en horas o en días y con elevación de la creatinina y baja de la filtración glomerular, ¿eh? Estos normalmente tienen dos contextos, uno en el cual tengamos un riñón sano, del cual derive pues su falla, y en otros casos en el cual ya se tenga una enfermedad renal crónica, esa famosa enfermedad renal crónica reagudizada que le denominamos, por una injuria renal aguda. Entonces, acá debemos de ver pues que la definición es clara, se dio desde la Organización Mundial de la Salud esta definición básica, ¿eh? Es un aumento absoluto de 0,3 miligramos por decilitro. Un ejemplo clásico, por ejemplo, se puede observar en pacientes desnutridos que tengan una creatinina de 0,5. Y si ustedes le hacen un dosaje y observan que está con 0,9, ya subió más de 0,3, pese a que está dentro del rango de valor normal de la creatinina. Pero el mismo hecho que haya subido 0,3, teniendo una basal de 0,5, nos indica que el paciente está cursando con una injuria renal aguda. Entonces, no esperemos a que la creatinina esté súper alta para decir que hay un problema agudo. Y también el incremento del 50% sobre la basal, digamos, hoy día le toman, está 1,5, para el día siguiente ya está en 3, o sea, ya estamos dentro del contexto, de que ha aumentado el 50%. Ahora, el descenso de la diuresis es otro acápite que hay que tomarlo en cuenta por lo menos en 6 horas o más, con un flujo menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Esta definición básica dada por la OMS ha sido perfilada por otras clasificaciones. Por ejemplo, aquí en Rifle y Cadigo, los tres primeros clasificaciones son similares. Por ejemplo, para Akin decimos Akin 1, Akin 2, Akin 3. Para rifle decimos R de rifle, I de rifle, F de rifle, L de rifle y E de rifle. Entonces, igualito, los tres primeros en rifle son similares al Akin y los dos últimos pues ya nos da características variables. En Cadigo es lo mismo, Cadigo 1, Cadigo 2, Cadigo 3. Entonces, cualquiera de estas clasificaciones podemos nosotros definir. Ahora, ¿cómo se utiliza? Y esto es muy importante en caso de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen que definir bien si el paciente está o no o cabe dentro de lo que es una injuria renal aguda. Tomen en cuenta, por ejemplo, Cadigo 1 o Akin o rifle R. ¿Cuándo se dice que el paciente está en esta categoría? Cuando su creatinina ha superado 1,5%. En otras palabras, 150% del valor basal, o 1,9 veces del valor basal, en su tope máximo, en su tope máximo. Y también tenemos que nosotros definir esta categoría que es bien mínima, de la elevación de 0,3 miligramos por decilitro, sobre un antecedente, una base, o sea, sobre nuestra creatinina base. Pero asimismo, tenemos que nosotros tomar en cuenta, por ejemplo, el gasto urinario. Este gasto urinario se refleja cuando hay menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora por el lapso de 6 a 12 horas. Acá tal vez no está descrito, pero se agarra también lo que es la tasa de filtración glomerular en caso de rifle, en el estadio 1, ¿ya? Cuando se pierde por lo menos 25% de la función renal. El estadio 2 de Aki, rifle o cádigo, ya se caracteriza cuando nosotros tenemos de 2 a 2,9 veces el valor basal que presentaba el paciente. ¿Ok? Con un gasto urinario un poco más extenso, más de 12 horas, menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Y aquí 3
F de rifle o código 3 ya nos señala cuando es 3 veces el valor de la creatinina basal, mayor a 3 veces el valor de la creatinina basal, o cuando tengamos una creatinina mayor de 4, ¿ok? Para que nosotros podamos, este, en cierto grado, pues, iniciar lo que es terapia de reemplazo renal. El que ya tenga terapia de reemplazo renal por criterios, digamos, externos, para un paciente que tenga, pues, un edema agudo de pulmón, ¿ya? Que ya tenga, tal vez es un paciente que está debutando con la injuria renal aguda, tiene edema agudo pulmonar, en este caso no cardiogénico, entra a reemplazo renal, igualito, es clasificado dentro de esto. Y acá hay un acápite muy importante. Acá el gasto urinario ya debe ser menor a 0,3. O que tenga anuria el paciente más de 12 horas. Ahora, ¿por qué es importante dentro de Rifle estas dos clasificaciones? Porque en Rifle nos habla de estas dos clasificaciones porque fíjense, L de los pérdida es cuando el paciente pues está en un estado de ira subaguda. A este estadio se le llama ira subaguda. Es cuando el paciente ya presenta esa injuria renal en mayor tiempo, mayor de un mes, lógicamente, pero menor de 3. ¿Por qué? Este último estadiaje en rifle, el estadio final del riñón, que es la E de rifle, ya nos indica pues que el paciente ha llegado a un estadio o más que todo una condición de enfermedad renal crónica, cuando es mayor a 3 meses. Ahora, ustedes dirán, doctor, entonces, ¿por qué estas clasificaciones? ¿Cuál es la mejor? La mejor es la rifle, ¿eh? Porque nos va a agarrar la tasa de filtración glomerular. Como les decía, para rifle, el estadio R de rifle, ya hay una pérdida del 25% de la tasa de filtración y hay una pérdida del 50%, y la F hay una pérdida del 70, más del 75% de la función renal. Eso es con tasa de filtración glomerular, ¿eh? Entonces, se puede utilizar cualquiera de esas, chicos. Todo esto ha nacido a expensas de que es difícil de definir o detectar lo que es una injuria renal aguda, y más aún con la variabilidad de clasificaciones que se dan en la injuria renal aguda. Por ejemplo, se dice que el pronóstico o la gravedad de aquí es y la supervivencia es menor, el pronóstico es peor y la supervivencia es menor, mientras el paciente tenga un estadiaje más acelerado, ¿eh? De lo que es una enfermedad renal crónica. Entonces, habitualmente ya usamos estos dos marcadores de la función renal. A la cabeza la creatinina, sabemos que esta pues deriva de células nucleares y un detalle, ¿eh? Miren, ¿cuánto de creatinina se produce por día? Por ejemplo, en un varón es de 15 a 25. Más masa muscular va a producir más creatinina. Por ejemplo, que pese 50. 50 por 20 son casi ¿cuánto, chicos? 1000. 1000 miligramos en un día produce en el metabolismo basal, ¿eh? En mujeres es menor, es de 10 a 15. Y sabemos que esto se filtra y secreta en el túbulo proximal en un menor porcentaje, el 15%, y es muy importante ya que esta secreción va a variar en algunas circunstancias, como la injuria renal aguda o uso de algunos medicamentos acá descritos. La urea, pues, es un metabolito, producto final de la degradación proteica, y esta prácticamente, su concentración plasmática puede variar independientemente de la tasa de filtración. Acordémonos que por ser una molécula pequeña, difunde del intra al extracelular más rápido. Mm, a diferencia de cardiología, se cuenta con pocos biomarcadores de injuria renal aguda. Y estos biomarcadores, nosotros tenemos que observar pues que habitualmente se usa lo que es la creatinina y la cistacitina C. Pero hay otros marcadores, por ejemplo, acá derivado de las proteínas filtradas y no absorbidas por un túbulo dañado. Ahorita el boom es la beta 2 microglobulina. Es
principal marcador que se está dosándose después de la cistatina. Antes era la creatinina, luego fue la cistatina, que ya hay en los laboratorios, y actualmente se toma en cuenta la beta 2 microglobulina. Pero no solo son estos marcadores o proteínas filtradas y no absorbidos por el túbulo dañado, sino también tenemos proteínas tubulares sobreexpresadas por el daño. Acá tenemos el N-gal y el KIN1, que son marcadores excelentes también. Es más, estos marcadores se pueden haber detectado 48 horas antes de la elevación de la creatinina. Se expresan, ¿eh? Entonces por lo menos tenemos 2 días de chance antes de la elevación de la creatinina. Hay también otras, como es las proteínas tubulares liberadas por la célula, que nos enmarca pues algo un poco menor, es un marcador menor, pero también tenemos que tomar en cuenta al haber un proceso inflamatorio, hay un marcador como es la interleuquina 18, que también se puede dosar en algunos pacientes para que nosotros podamos definir precozmente. Este es un equivalente a las troponinas que se toman en la parte cardíaca. Ahora, sí, pues una lesión renal puede ser brusca por una agresión frente a un paciente que tenga comorbilidades o no tenga comorbilidades. Lastimosamente, el hecho de que haya bajado la tasa de filtración glomerular puede ser en extenso. Miren, fíjense cómo empieza a subir los estadiajes. Mientras más alto es el estadiaje, pues la tasa de filtración va a estar muy reducida y se va a sobreexpresar ¿qué cosa? Mayor necrosis tubular aguda. Una lesión renal aguda, antes se creía que con el nombre de insuficiencia renal aguda, ya este término es prácticamente cuando nosotros, al dar el término de insuficiencia, es un término que ya define que va a quedar sí o sí lesión, daño, o sea, va a quedar ya una cicatriz en otras palabras, ¿eh? Pero se ha observado que hay patologías que no necesariamente acaban así. Por lo cual se ha sugerido que el término más óptimo sería lo que es la injuria renal aguda. ¿Ok? Injuria o lesión renal aguda. Entonces, eh, es insuficiente cuando ya hay una categoría. Acuérdense que la enfermedad renal aguda está categorizada cuando es menor de 3 meses. La enfermedad renal crónica está categorizada cuando es mayor de 3 meses. Entonces, una lesión siempre, o una injuria renal aguda, antes se creía que podía recuperarse al 100%, pero ya en clases les indicamos que no es tan cierto, porque algunos pueden haber quedado con una lesión menor o mayor. Por ejemplo, tenemos las glomerulonefritis rápidamente producidas, pueden acabar al 100% con el riñón en un tiempo menor a 3 meses. Por lo cual, nosotros dentro de epidemiología debemos de definir dónde hay mayor prevalencia. Y fíjense que en la unidad de cuidados intensivos se ve un porcentaje de 10 a 30 de incidencia. La causa habitualmente es la falla multiorgánica. El pronóstico es muy malo en estos pacientes, ya que la mortalidad aumenta un 10 a 30%. Es más baja en la comunidad. Acá normalmente se dan por efectos pre, post o hasta intrínsecos. Acá tomar en cuenta pues que algunos son reversibles, el pronóstico es bueno habitualmente y la supervivencia es mayor, ¿eh? Y dentro del hospital pues hay una incidencia moderada en menor porcentaje que la UCI y la causa puede ser múltiples. A menudo es malo para el paciente, ya que estos pacientes tienden a tener problemas un poco más complejos respecto a que no solamente vienen por injuria renal aguda, pueden estar asociados a otras patologías, ¿eh? Entonces, esto nos tiene que enmarcar que, sea en la comunidad hospital o cuidados intensivos, siempre va a tener un pronóstico, digamos, un poco bajo o en extenso muy alto. Digo, un pronóstico muy malo, un pronóstico regularmente bueno, ¿eh? Fíjense los factores de riesgo en una injuria renal aguda. Hay factores no modificables y hay factores modificables. Tener un paciente con injuria renal aguda asociado a anemia, pues nosotros sabemos que la anemia en cierto grado limita la oxigenación a nivel de las células tubulares.
así como a nivel de nuestro glomérulo, lo cual va a ser perjudicial para que el paciente pueda recuperar su función, ¿eh? Entonces, no solo es eso, hay muchos condicionamientos que son modificables y que dependen de nosotros. Por ejemplo, uso de contrastes iodados. Pacientes habitualmente, y eso ya lo hablamos anteriormente, cuando tienen eh, o usan contrastes iodados, generan lo que es la nefropatía por contraste. Puede ser evitado en los pacientes, claro, si ya tiene un daño o una injuria renal aguda, el que nosotros evitemos va a evitar un perjuicio mayor directo a la célula tubular, así como algunos fármacos que habitualmente se manejan. La mayoría son nefrotóxicos, es por eso que nosotros corregimos estos condicionamientos para que nuestro paciente se autolimite prácticamente la injuria renal. Pero hay otros problemas no modificables, por ejemplo, un paciente que tiene pues lastimosamente una sobreagregado, una proteinuria, más una injuria renal aguda, nos va a definir pues que este paciente fuera de perder las proteínas por el riñón, y tener un daño, sea en este caso a nivel tubular, pues va a hacer que el proceso se acelere más. O que haya pacientes con hipertensión arterial refractaria severa, y más aún si son de raza negra, pues va a hacer o va a generar mayor perjuicio dentro de una injuria renal aguda. O simplemente el mismo hecho, pues, de tener condicionamientos de larga data, enfermedades crónicas, ¿eh? Entonces, la clasificación etiológica de la ira, ustedes ya lo conocen, es la prerrenal, renal y posrenal. Esta clasificación nos permite a nosotros desde otro punto definir su etiología, ¿eh? Por ejemplo, en la prerrenal, pues clásico, ¿eh? Hipovolemia, un volumen circulante bajo, en insuficiencia cardíaca hepática, por uso tal vez de AINES, y casaras o ciclosporina, que son nefrotóxicos, ¿eh? Acá en el estadio prerrenal, fíjense que es en mayor porcentaje, lo más frecuente, ¿eh? En patología postrenal también es poco frecuente, pero también tiene, desde el punto de vista fisiopatológico, pues hay un incremento de la presión intraluminal, eh, que puede finalmente dañar tanto los túbulos como el glomérulo. Y de la intrínseca, nosotros lo vamos a definir como una anoxia directa, o sea, un daño directo, lesión, porque la mayoría de prerrenales puede llegar a una causa intrínseca si no se llega a mejorar, digamos, o compensar el factor desencadenante. Pero fíjense ustedes, un paciente que tiene ya una glomerulonefritis aguda, pero tal vez por ahí tiene pues un paciente una vasculitis, eso directamente va a dañar al riñón. Entonces, este tipo de etiología, si bien es cierto, es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque ya son patologías que requieren un cuidado mayor, pero tomar en cuenta que asimismo las prerrenales como las posrenales pueden llegar al mismo estado, no necesariamente por el mismo mecanismo fisiopatológico, pero sí van a llegar a hacer una injuria renal intrínseca cuando ya se ha establecido. Ahora, en la prerrenal, pues ahí tienen las listas grandes que nos puedan generar, pues, situaciones desde situaciones simples hasta situaciones complejas. Pero una situación simple es pues una depresión de volumen, ¿no? Paciente que haya tenido vómitos, algo básico. A situaciones complejas fisiológicas, por ejemplo, en el hepato renal, ¿qué pasa? Todo el líquido se va al tercer espacio, a nivel de lo que es las vísceras, y se genera pues una caída del flujo plasmático renal, a expensas de que la hipertensión portal va a generar una ascitis, ¿eh? O sea, prácticamente el riñón no tiene un daño, pero el mismo condicionamiento de la enfermedad genera una lesión renal, ¿eh? Ahora, entre iras parenquimatosas y obstructivas, tomar en cuenta que las obstructivas son clásicas. Por ejemplo, fíjense que no es dependiente tanto del riñón, sino dependiente del aparato urinario. Podemos tener una fibrosis retroperitoneal, necrosis papilar, litiasis, tumores o lesiones a nivel de vejiga. Algo un poco más fino sería una obstrucción intratubular. Puede ser por nefropatía por cilindros, fármacos o cristaluria. Y esto pueda finalmente condicionar la injuria renal aguda. Ahora, se ha visto que
hay múltiples fármacos que puedan potenciar, digamos, esta predisposición a injuria renal aguda. A nivel hospitalario, el uso de AINES, fluoroquinolonas, aminoglucósidos o la misma vancomicina. Ya en un estado un poco más alto como es la UCI, el uso de la colistina. Y en cirugía cardíaca, el uso de los IECAS, ¿eh? Ahora, esto sí es nuevo para ustedes. En forma ambulatoria se maneja estos medicamentos como son las estatinas, fibratos y los inhibidores de bomba de protones. O también podemos ver nosotros, pues, que haya problemas específicamente, pues, digamos, de medicamentos asociados, ¿eh? La asociación de medicamentos puede generarnos también caída de la función renal. Si nosotros mezclamos medicamentos habituales con medicamentos hospitalarios, pues el rango de daño va a ser mayor. Ahora, ¿ustedes sabían que estos medicamentos pueden generar lo que es un daño renal a largo plazo? Sabiendo que las estatinas son los primeros medicamentos que se usan a nivel mundial, pues tenemos que también llevar un tipo de educación respecto a qué complicaciones podría tener a largo plazo, ¿eh? Acá, en la fisiopatología de la iris química clásica, estas necrosis tubulares agudas, tenemos que nosotros definir, pues, que al recibir el riñón un gasto cardíaco bien grande, tomemos en cuenta que el flujo, pues, es mayor a nivel de la corteza frente a lo que es la médula. Pero lo que no sabíamos era que la oxigenación medular es mayor frente a lo que es la oxigenación a nivel de la corteza. Es por eso que alteraciones mínimas de perfusión a nivel de lo que es el túbulo renal nos van a generar las necrosis tubulares agudas. ¿Por qué? Porque la oxigenación medular debe ser máxima. Ya dijimos que para generar fenómenos de absorción y secreción, pues el gasto energético es mayor. ¿Ok? Y hay característicamente esta zona de la médula externa que es más susceptible y a esta lesión hipóxica. Ahora, la autorregulación de la perfusión renal. Siempre es importante y ustedes deben de saber que habitualmente cuando el paciente entra en shock, nosotros tratamos de mantener una presión arterial media, por lo menos de 65 a 70, porque esto va a evitar que haya una hipoperfusión renal mayor. Por eso es que nosotros usamos vasopresores cuando hay pacientes que tengan shock circulatorio para poder tener un flujo plasmático continuo renal, ¿eh? Esta autorregulación es variable ya que en algunos pacientes, fíjense cómo si nosotros tenemos, disculpen, una presión arterial súper alta, el rango de presión ya no es el mismo que se maneja en un paciente que tenga hipertensión crónica. Me explico. A ustedes les dicen, doctor, alumnos, estudiantes, la presión normal debe ser 120/80. Ok, en su cabecita se pone normal 120/80, el tope. Y el tope mínimo es 90/60. Pero por este mecanismo de autorregulación de la perfusión renal, se ha observado que hay pacientes que son hipertensos crónicos, que tal vez su sistólica ya es 100, 200 sobre 140. En este caso de pacientes, que nosotros reduzcamos a un estado normal de 120/80, va a ser un estado de hipotensión para estos pacientes que manejan presiones súper altas. Entonces, la autorregulación es escalada. Cuando hay pacientes que tienen hipertensiones muy severas, no podemos nosotros corregir bruscamente a que tenga una presión normal. ¿Por qué? Porque eso va a generar siempre hipoxia. Hipoxia a nivel de las células tubulares. Ahora, la autorregulación puede también definirse o alterarse, más que todo con algunos medicamentos clásicos, ¿eh? Por ejemplo, ustedes conocen la arteriola ferente. Ambos tienen resistencias y vemos que la tasa de filtración o el estado de filtración va a depender mucho de qué, de cuánta sangre llegue. Y si va a depender de cuánta sangre llegue, entonces va a depender de que nuestra arteriola eferente también esté en óptimas condiciones. Así como esta presión intraglomerular también va a ser apoyada por el cierre de la arteriola eferente. Si yo abro la arteriola eferente y cierro la arteriola eferente,
probablemente la presión va a ser mayor para que haya ultrafiltrado. Es lo que se busca en algunos condicionamientos. Por ejemplo, cuando tenemos una presión de perfusión reducida, o sea, ¿qué pasa? Hay prácticamente poco volumen, ¿eh? Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, dijimos que la presión arterial es dependiente de la resistencia periférica y del gasto cardíaco. Entonces, si hay una disminución de la presión de perfusión, puede ser por esos mecanismos. Uno es que haya una vasodilatación extensa y dos es de que el corazón pues no pueda bombear adecuada sangre. Sea cualquiera de los dos, va a haber una perfusión reducida. En el caso de insuficiencia cardíaca, lógicamente la fracción va a ser baja. ¿Y qué va a hacer nuestro arteriol aferente? El mecanismo va a ser, pues necesitamos mantener una presión de perfusión, entonces nuestro arteriol aferente, ¿qué va a hacer? Va a vasodilatar, ¿eh? Para poder captar el mayor sangre posible y pueda filtrar nuestro riñoncito. Pero acá, como está vasodilatando y teniendo una presión de base baja, ¿qué es lo que tiene que ser nuestra arteriol eferente? Por mecanismos específicamente pues, de la angiotensina 2, lo que se va a generar es una vasoconstricción. Y así nosotros mantenemos nuestra presión de perfusión. Pero ¿qué habitualmente nosotros a veces observamos? ¿Por qué está contraindicado los IECAS, los ARA, los AINES en los pacientes que tienen una presión de perfusión reducida? Esto es lo que ocurre, por ejemplo. Si hay una presión de perfusión reducida, dijimos que la arteria aferente tiene que vasodilatar. Pero al usar nosotros prostaglandinas, vamos a generar pues disminución de esa vasodilatación, lo que finalmente pues va a generar ¿qué cosa? Caída en la presión de perfusión, una baja de la tasa de filtración. Pero en otros casos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una presión de perfusión reducida y administramos IECAS guaras, fíjense, miren, habitualmente en una presión de perfusión reducida, ¿qué hemos dicho? Que vasodilata. Entra al glomérulo y tiene que cerrarse acá para que haya mayor presión acá. Pero al usar IECAS y ARAS, pues contraponemos, ¿qué cosa? La función de la angiotensina. Entonces, cae la tasa de filtración glomerular, cae el filtro y ahí es donde se genera la lesión. Mm, Característicamente, lo que se produce dentro de la fisiopatología de la injuria renal aguda es, como les dije, tiene que estar con buen consumo de oxígeno, hay mucho trabajo a nivel tubular. Entonces, una lesión isquémica va a hacer que la célula tubular pues genere deficiencia en su metabolismo. Puede haber una caída de la ATP, puede haber apoptosis, puede haber liberación de cuerpos apoptóicos que finalmente van a terminar en un proceso inflamatorio y la lesión endotelial del mismo. Por eso es que cuando nosotros hablamos de las fases evolutivas de la injuria renal aguda, tenemos que categorizar nosotros que siempre hay un estado prerrenal, un estado de sufrimiento, un estado de hipoperfusión. Ya cuando el riñón o las células tubulares empiezan a dañarse en exceso, cuando persiste esta anoxia prerrenal, va a haber pérdida de microbili, exfoliación, obstrucción tubular. O sea, va a haber, fíjense acá, fíjense lo que está ocurriendo. ¿Qué son estos? Unas uniones, uniones intercelulares. Se pierden esas uniones intercelulares y las células tubulares prácticamente van a empezarse a esfacelar. Como empiezan a esfacelar, dejan pues una membrana basal vacía. Entonces, desde ese punto se pierde el equilibrio de absorción y secreción a nivel tubular. Y estos restos celulares que se ven ahí, que son dependientes de las células tubulares, empiezan finalmente a generar una obstrucción. Todo esto pues va a conducir a que se tiene que repoblar nuevamente. Va a haber una fase de mantenimiento donde va a tratar de repoblar estas zonas denudadas de la membrana basal. Por eso hay fenómenos de migración y proliferación. Fíjense, hasta acá, ¿cuántos días han pasado? ¿Cuántos días? 7 días. O sea, en el mejor de los casos, una injuria renal aguda tiene que recuperarse antes de los 7 días. Y para que se recupere antes de los 7 días, nosotros tenemos que dar condicionamientos óptimos en cuanto a lo que se llama adecuada oxigenación, que no haya anemias, que no haya mucho proceso inflamatorio, que haya regeneración celular, o por lo menos, de las células tubulares,
y que se eviten noxas, como les decía, que tengan, evitar nefrotóxicos, evitar contrastes, para que pueda finalmente recuperarse más rápido nuestras células tubulares. Ya la fase de reparación puede darse al noveno, décimo día, en el cual nosotros tenemos que verificar específicamente, pues, que no haya, pues, noxas que demoren este proceso, ¿eh? Entonces, por eso es que la injuria renal aguda, en el mejor de los casos, a los 10 días, tiene que haber recuperado. Cuanto más tiempo pasa, fíjense, les dije de enfermedad renal aguda. La enfermedad renal aguda es menor de 3 meses. Imagínense que el paciente ha durado su injuria renal al segundo mes. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha podido suceder eso? Es porque estas etapas probablemente se han extendido más. Han sido o muy severas o el mantenimiento y la reparación ha sido muy lenta. Lógicamente que acá pues te va a dejar una lesión, ¿eh? Va a generarse una lesión más que va a condicionarnos a una enfermedad renal crónica establecida. Entonces, en un paciente lo que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista semiológico es ver este diagnóstico sindrómico que nos pueda definir si hay un deterioro agudo o ya hubo un crónico. ¿Cuál es el diagnóstico funcional? Si hay un aumento de la creatinina, ¿qué estadio estará? El diagnóstico fisiopatológico será prerrenal, postrenal o intrarrenal. Y finalmente el diagnóstico etiológico, ¿cuál es la causa? Entonces, para poder nosotros abordar un paciente con injuria renal aguda, esto ya es para recordarles, ¿eh? Tenemos que agarrar varios puntos, ¿eh? Clásico, historia clínica, antecedentes, ver si el paciente usó toxinas, o sea, nefrotóxicos, ver si tuvo algún condicionamiento de isquemia, o sea, por una hipotensión, ver si es que se ha usado medicamentos o corregir los medicamentos para evitar hipersensibilidades, ver factores de riesgo como infecciones, SIRS o sepsis. La exploración siempre va a ser, como les digo, muy exquisita. Acuérdense de la presión arterial media, de perfusión a nivel renal, el balance, cómo estuvo el balance, si hubo muchas entradas o muchas salidas que descompensen al paciente hemodinámicamente. Clásicamente vemos hemograma y también lo que es, por lo menos, lo que son electrolitos en orina. Eso nos va a permitir a nosotros definir la analítica, en qué tipo de injuria renal aguda estamos. Siempre también no se olviden esa relación. Fíjense, bioquímica en orina es similar a la bioquímica en sangre para ver si es que se está llegando a eliminar por fenómenos de secreción o excreción a nivel renal. Y la ecografía renal es que específicamente para ver si hay una anoxa desde el punto de vista morfológico. Entonces, un paciente con anuria también es un paciente de sumo cuidado, más aún si es que se da pues por diferentes mecanismos, como es una obstrucción, puede ser en un paciente agudamente, o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o oclusión, como es una isquemia a nivel renal, cuando hay trombosis a nivel de las arterias renales que van a generar bruscamente la pérdida de la función renal. Y en otros casos, la necrosis cortical tuberal, que es más rara, habitualmente esto se da por lesiones de sepsis o uso de AINES, o también en lo que se llama la gestación. En el análisis de orina, lo que más les debe importar son los cilindros granulosos gruesos, muy importante. Eso ya nos generan o nos indican que sí hay un daño renal específico hasta intraparenquimal. Y nosotros tenemos también que ver la tira reactiva para hacer una disquisición de alguna otra patología que tenga. Puede haber una infección, puede haber también proteinuria, etc. etc. Esto que ya ustedes han observado se vuelve a repetir, por favor chicos, vuelvan a revisar desde el punto de vista bioquímico cómo nosotros podemos diferenciar lo que es una injuria renal aguda prerrenal de una renal, una establecida. Característicamente las etiologías tenemos abajo. Fíjense que en la IRA ya renal establecida son cuestiones un poco más serias. Puede ser IRA asociada a sepsis, nefropatía por contraste, necrosis tubular aguda no ligúrica o mioglobinúrica.
La biopsia resulta muy importante en casos de no tener una etiología base del daño renal agudo. Y los pasos diagnósticos, como les decía, siempre hay que ver si tuvo ya un condicionamiento previo. Sobre ese condicionamiento previo con una creatinina basal también igual tenemos que seguir los pasos que hemos aprendido. Si tiene una elevación de 0.3. Eh, en caso de algunos pacientes ya pueda funcional o estructuralmente ya definirnos una creatinina a más alta que nos dé categoría de enfermedad renal crónica. Pero si no fuera el caso, solo aplicamos lo que hemos aprendido, mayor a 0.3 o mayor a 50% de la creatinina basal. Si es injuria renal aguda, igual tenemos que nosotros definir si es tipo obstructivo prerrenal o renal establecido, cualquiera de los tres. Las complicaciones son múltiples, peligrosas. A la cabeza las hipercalemias, el edema agudo pulmonar, puede haber también cuadros convulsivos, puede haber una disfunción plaquetaria, lo que es prácticamente una malnutrición, o pacientes que hayan tenido pues infecciones un poco más complejas. El tratamiento, por lo menos, como les decía, la prerrenal puede ser por hipoperfusión, entonces, ¿qué se da? Medicamentos, ¿eh? O puede ser por depresión, ¿qué se da también? Igual, líquidos, ¿eh? Medicamentos, volumen. En la porrenal es más simple, ¿eh? Lo único que hay que generar es evitar el cuadro obstructivo, sea como sea, para que nosotros no tengamos una injuria renal establecida. En la ira parenquimal, siempre hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos que mejorar el performance de la función renal. Para eso podemos valernos de líquidos o en algunos casos también lo que son mm, bombas, bombas que generen mayor perfusión, ¿no? Ahora, el tratamiento sustitutivo renal tiene indicaciones, chicos. Siempre para la hemodiálisis, siempre hay indicaciones. Por ejemplo, sobrecarga de volumen es su indicación, que tengas un potasio más de 6.5, pero que también sea irreversible. ¿Con esto qué quiero decir? Si tienes un potasio 6.5, le pones gluconato o bicarbonato bajo, no es necesario iniciar lo que es terapia de reemplazo renal. Pero si tienes un paciente que tiene potasio 6.5 y finalmente, pues, este paciente das tratamiento y no mejora, a eso le llamamos hipercalemia refractaria. Entonces, la hipercalemia refractaria, así como la acidosis metabólica refractaria, son condicionamientos que sí o sí tienen que entrar a lo que es tratamiento sustitutivo renal. La uremia es otro factor, así como las intoxicaciones por drogas, ¿eh? El pronóstico, si bien es cierto, se da un menor porcentaje en hospitalización, pero son pacientes que se recuperan. Y, y el otro lado está pues de las complicaciones que puedan generar estas patologías de la injuria renal aguda. A la larga pueden ser hipertensiones, readmisiones o finalmente pues pueden tener complicaciones como las fracturas. ¿Qué es necesario prevenir? Como siempre, evitar nefrotóxicos, aminoglucósidos, anfoteresina B, radiocontraste, ¿ok? O también cuando el paciente presenta, pues, eh, medicamentos que puedan prevenir, digamos, lo que es la injuria renal aguda. Acá tenemos una lista, pero tomar en cuenta, pues, que a veces lo que creemos de que el uso de vasopresores es lo más adecuado. No es tan cierto porque esos vasopresores pueden generar lesión de otros órganos, ¿eh? Entonces, para terminar, hay un incremento de la creatinina en corto tiempo. Hay diferente tipo de clasificación. La incidencia es más elevada hospitalaria y en mayor grado en cuidados intensivos. Y la causa más frecuente de necrosis tubular aguda es por un proceso de isquemia. ¿Ok? Tomar en cuenta la historia clínica y la mayoría de casos son reversibles.
Ok, ¿alguna pregunta ahí en injuria renal aguda, chicos? No, doctor. Descansen 3 minutos, chicos. Doctor, con respecto al examen, lo que le estaba comentando, no sé si hay la posibilidad de pasarlo para el día 15. Las infecciones urinarias, nosotros tenemos que resaltar, chicos, que es de elevada prevalencia, puede afectar a cualquier edad y género. El diagnóstico puede ser con tira o cultivo. Se puede iniciar un tratamiento resolutivo y se conoce diferentes factores de aparición y recurrencia, así como hay medidas preventivas y eficaces. Ahora, las ITUS son infecciones muy prevalentes en hospitalización, así como eh, lo que es en la comunidad. Hay factores en las mujeres, por ejemplo, en estado premenopáusico, están la actividad sexual, diabetes o enfermedades autoinmunes, itus previos o antecedentes familiares. Las posmenopáusicas siempre hay déficit estrogénico, itus previas, incontinencia urinaria. En varones, frecuentemente la hipertrofia prostática y los síntomas obstructivos son la causa. En ambos sexos pueden condicionar pues, anomalías anatómicas, litiasis obstructivas o manipulaciones urinarias que puedan previamente haberse hecho. Entonces, al tener una epidemiología amplia y los factores de riesgos según sexo, nosotros tenemos que por lo menos clasificar ITU urinaria baja o ITU alta. Ya les dije, la unión uretero-vesical es el punto de partida. Por encima, alta, por debajo, baja. Su clasificación siempre en la parte práctica tratamos de hablar de una ITU no complicada o complicada. Característicamente la no complicada se da más en mujeres sanas no gestantes. Clásicamente tienen disuria, polaquiria, urgencia miccional y bueno, acá es baja. Si hay asociación a fiebre, dolor, puño, percusión renal positiva, probablemente sea alta. La ITU complicada es un término que se da en pacientes con condiciones de riesgo. Clásicamente nosotros pues tenemos, si hay infección en una gestante, le llamamos ITU complicada. Si es un hombre, ITU complicada. Eh, si el paciente es inmunosupreso, ITU complicada. Si tiene trastornos neurológicos de base o presencia de insuficiencia renal o cálculos, ITU complicada. Otros componentes puede haber también, menores de 2 años o menor de 1 año, en niños también se llama ITU complicada, etc., etc. Cualquier otra condición que ponga en riesgo el manejo, el tratamiento del paciente o la historia natural de la infección urinaria. Ahora, ITU asociada a catéter normalmente es un poco más complejo de diagnosticar, ya que hay lo que se llama bacteriuria eh, que, que coloniza este catéter y nos puede dar falsos positivos. La ITU recurrente, acuérdense, 3 ITUs por año o 2 ITUs en los últimos 6 meses. Urosepsis cuando tenemos una ITU más una disfunción orgánica asociada a shock. La patogenia habitualmente en caso de las mujeres es de vía ascendente, colonización del introito vaginal,
por flora fecal más que todo, y es en ascenso. Acá, pues, siempre comienza con un ITU baja. Cuando ya supera, pues, el nivel uretero-vesical, ya catalogamos como ITU alta. Por vía hematógena es poco frecuente, pero sí se da en algunas condiciones. Hay que también asociar a patologías o infecciones crónicas como son tuberculosis o abscesos. La etiología habitualmente en la proporción de todas las situs, habitualmente es un germen. Cuando son multigérmenes, ya hay que nosotros definir que hay un cuadro de inmunosupresión previa en el paciente. A la cabeza la E. coli, menos frecuentes enterococos o Klebsiellas. Y cuando hablamos de ITU complicada, por ejemplo, también debemos ver las características del germen. Por ejemplo, si le sale en un cultivo que sale un E. coli ble, formador beta-lactamasas, también es una ITU complicada. O que salga un hongo, también es una ITU complicada. Entonces ya nos estamos enmarcando pues, en un espacio un poco más amplio de las ITUs complicadas. La clínica, como ya les decía, es muy importante y es más, en algunos libros, cuando ya es una pielonefritis, también se denomina ITU complicada. ¿Por qué? Porque ya hay un daño del órgano, un daño de órgano. Eso está bien definido en caso de ustedes en la bibliografía que usan el apto de, ahí indica, ITU complicada, pielonefritis es igual a ITU complicada. Claro, dentro de lo que es la definición misma, no debería tomarse, pero también nosotros tenemos que evaluar que es diferente tener una infección de órgano o una infección de vía urinaria. El diagnóstico es clínico, puede ayudarnos una teoría reactiva. Siempre hay que tratar de tener esa correlación de las itus complicadas con con algunos procesos de alteración estructural, por lo cual se tiene que hacer una ecografía o algún tipo de estudio que nos pueda definir cuál es la etiología. El diagnóstico diferencial, la mayoría de pacientes, y creo que ustedes también han escuchado, que cuando ellos indican que tienen infección urinaria, toman la región vaginal como parte del sistema urinario. Ellos lo toman. Entonces siempre hay que definir bien si hay un flujo vaginal que nos indique que hay una vaginitis, ¿no es cierto? También hay que hacer diagnósticos diferenciales con algunos procesos, por ejemplo, como una vejiga hiperactiva o enfermedades pélvicas inflamatorias. En caso de las mujeres, pacientes que vienen con dolor, disuria de más de 1 año, 2 años, han sido tratadas con múltiples antibióticos y a la final se pueda correlacionar que simplemente una enfermedad pélvica inflamatoria pueda generar, pues, eh, casi los mismos síntomas. El tratamiento, bueno, es variable, hay empíricos, puede haber alternativas si hay alergias a los previos y se da de acuerdo al urocultivo y antibiograma. Es muy importante. Fíjense que los primeros medicamentos son pues los más básicos, nitrofurantoína, trimethoprim, fosfomicina, medicamentos antiguazos, de las primeras líneas de antibióticos. Las alternativas ya observamos cuando tenemos alguna sospecha de resistencia o hay alergia a los otros medicamentos antes descritos. Las medidas preventivas, de lo que es el tratamiento no vamos a ahondar mucho, chicos, ¿ya? En las medidas preventivas siempre se dan a los pacientes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evitar mayor proliferación bacteriana. Por ejemplo, se dice orinar con frecuencia para evitar acúmulos de orina. Bueno, es un método, pero también se indica que acá, por ejemplo, orinar después de acá está, realizar una micción postcoital. También por arrastre podemos nosotros generar eliminación de bacterias. También ingerir altos volúmenes de líquido, el mismo mecanismo arrastre. Después de miccionar en caso de las mujeres, siempre limpiarse de adelante hacia atrás. Hay algunas mujeres que tienen la costumbre de limpiarse de atrás adelante, pueden generar translocación bacteriana. Evitar el uso de espermicidas en caso de las mujeres.
Puede usarse pomadas de lactobacillus. Sabemos que lactobacillus, pues, son, digamos, que cuidan que haya mayor proliferación bacteriana. ¿Y dónde está? Está justamente en la secreción vaginal. ¿Y cuándo se pierde esto? Cuando la mujer es menopáusica, hay menor secreción vaginal, menor humedad vaginal, por lo consiguiente hay menor lactobacillus. Las pomadas de estrógeno en mujeres posmenopáusicas pueden dar condiciones, digamos, que no tiene la mujer posmenopáusica, como es esa humedad. Entonces, normalmente las posmenopáusicas, la región vaginal es reseca y eso genera pues que haya mayor ascenso de bacterias de la región perianal. Limpieza habitualmente no se requiere que se hagan baños y es más, en los pacientes que tienen infección, mujeres, infecciones o urinarias frecuentes, no se indica que tengan lavados vaginales. Solamente si está asociado a una vulvovaginitis se puede hacer un lavado, pero ni siquiera es de vía urinaria, sino es un lavado vaginal. Porque sí, las vulvovaginitis predisponen a infecciones urinarias. Respecto a la ropa diaria, siempre es importante el cambio en caso de pacientes que tengan infecciones urinarias y también evitar que sean ajustadas. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que sean ajustadas la ropa interior genera irritación de la vulva. Evitar uso de tampones. Los tampones, pues, lastimosamente generan, sí, proliferación bacteriana. Hay pacientes que se han muerto por estafilococia, por usar tampones. Se olvidaron 7 días, 10 días los tampones intravaginales y ahí, pues, se generan estados terribles de sepsis. Otras medidas, es muy importante el arándano rojo americano. Se ha descrito que disminuye la adherencia de las E. coli, por lo cual se puede consumir pues interdiario lo que son los jugos de arándano. En caso de infecciones recurrentes, ¿ya? Nosotros habitualmente colocamos un antibiótico terapia profiláctico. Puede darse 3 meses, a los 6 meses o hasta un año. En caso de infecciones recurrentes relacionadas a actividad sexual, también podemos nosotros dar una dosis de medicamento postcoital, ¿eh? Y para evitar pues estas resistencias se da vacuna liofilizada sublingual contra cepas de E. coli. Hemos hablado de este término también de la bacteriuria sintomática y en quiénes se da. O sea, de pronto, paciente no tiene síntomas, doctor no tiene nada, le hacen un cultivo y sale mayor a 10 a las 5 unidades formales de colonia. ¿En quién es frecuente esta bacteria asintomática? Y hay que tratarlo, chicos. Se trata en estas condiciones, en mujeres, más que todo gestantes, en gestantes, pacientes diabéticos, ancianos, que haya vejiga neurogénica o que haya un sondaje vesical crónico, ¿eh? Cuando es más de 10 a las 5. El tratamiento a veces, pues, lo único que ha condicionado que es resistencias, ¿eh? Y esas resistencias nos van a generar, ¿qué? Itus complicadas. Mira, acá en extenso ya tenemos una lista más amplia, ¿eh? Lo que les decía, hombres en general. Un varón que tenga infección urinaria, de cajón, es complicada. Ya dijimos que por la misma uretra sale, pues, las secreciones de los órganos sexuales masculinos, en este caso, líquido seminal, el semen y líquido prostático, ¿eh? Todo eso condiciona a que pueda internalizarse la bacteria dentro del aparato sexual masculino, o sea, puede ir a testículo, próstata. Por eso es que estas situs son complicadas, porque va a tener una mala evolución. Mujeres gestantes, como les decía, niños menores de un año o ancianos, diabetes mellitus, inmunosupresión de cualquier tipo, obstrucción o uropatías obstructivas, cuerpos extraños que usen catéter crónicamente o litiasis, personas institucionalizadas o hospitalizadas, acá entran pues los pacientes que están en hemodiálisis, o diálisis peritoneal, o que tengan vaciamiento vesical incompleto, ya que ese residuo postmiccional va a ser mayor. O finalmente que el paciente haya tenido una manipulación reciente de la vía urinaria. Por ejemplo, hay pacientes que a veces tienen uretrocistoscopía y después de la uretrocistoscopía empiezan a generar fiebre y malestar. Esto va a condicionarnos a que haya una ITU complicada, probablemente a expensas de un germen multiresistente. El manejo de las ITUs complicadas
Siendo los gram negativos, enteropatógenos, los más frecuentes, siempre hay que nosotros hacer un cultivo, ¿eh? Un cultivo y antibiograma y asociar qué cosa, pruebas de imagen, ¿eh? Para que nos pueda descartar alguna alteración anatómica. En la ITU en ancianos, más o menos suponen el 25% de infecciones, 15% de ingresos hospitalarios y 6% de mortalidad. Más daño va a haber cuando haya más comorbilidades, cuando haya mayor frecuencia de patología vesical y tenemos pues, un sistema inmunológico prácticamente en ancianos más caído. ¿Eh? Si el paciente tiene más hospitalizaciones, también el riesgo va a ser mayor de las infecciones urinarias. O pacientes que estén institucionalizados, que también acá en los institucionalizados caemos todo el personal pues de salud, ¿eh? Ustedes internos, digo estudiantes, los internos, residentes, médicos, especialistas generales, químicos, farmacéuticos, enfermeras, técnicos. Ahí nosotros también caemos en los institucionalizados. ¿Eh? En las gestantes es debido habitualmente pues a lo que les decía, ¿eh? ¿Qué ocurre en las gestantes? El mismo hecho de tener progesterona hace que ralentice lo que es la motilidad de los uréteres. Entonces, eso va a generar pues que haya mayor predisposición a infecciones. ¿Qué más ocurre en las gestantes? Al tener el feto, pues genera un espacio que va a generar, eh, eh, digamos que nuestra vejiga esté contraída, o sea, esté prácticamente, pues, en cierto grado presionada, y eso va a generar, pues, que haya mayor, en cierto grado mayor, un vaciamiento vesical precoz. ¿Eh? Hay algunas mujeres que no aguantan, ¿eh? Y hay condicionamientos, digamos, que ya tuvo uno, dos, tres hijos y el piso pélvico se afloja, entonces puede haber una incontinencia urinaria también. Lo que tenemos que tomar en cuenta acá siempre, así como en los demás casos, el urocultivo. El urocultivo nos va a salvar de muchas cosas. Y algunos acápites, por ejemplo, evitar fluoroquinolonas, nitrofurantoína, trimethoprim, eh, en cierto grado, pues, pacientes que estén gestando, saben que son nefrotóxicos estos medicamentos. Más seguros son los beta-lactámicos y la fosfomicina, así como evitar ceftriaxona días previos al parto. ¿Eh? Los que usan catéteres urinarios crónicos, acá lo que, igual, tenemos que nosotros, solamente se trata un paciente que tenga uso crónico de catéter como una infección cuando haya clínica, chicos, cuando haya clínica, o sea, cuando tenga síntomas urinarios. Por ser los catéteres, pues, elementos que van a contener lo que son biofilm, la la etiología de la infección urinaria varía. Miren, fíjense, ¿qué hace un gran positivo? Hemos dicho, la mayoría de infecciones son gran negativos, pero en catéteres, miren, un Staphylococcus aureus. ¿Qué tiene que ver un Staphylococcus aureus que esté en piel? ¿Qué tiene que ver que esté dentro de la vejiga? Interesante. Gérmenes atípicos como Pseudomonas o Klebsiellias multiresistentes o los hongos. Entonces, siempre tomen en cuenta estas cateterizaciones, ¿eh? Que no son en cierto grado pues beneficiosas. Cuando ustedes vayan a hospitalización, ven un paciente que tiene su sonda vesical, ¿es beneficiosa? No, probablemente va a generar este gran perjuicio que estamos viendo como es la citis complicadas. ¿Eh? La uretritis, pues, en cuanto a diagnóstico diferencial, siempre tomar en cuenta pues que esto es por transmisión sexual. Pueden ser gonocócicas o no gonocócicas. Y observen que hay disuria también, pero más hay escosor uretral, eritema meatal, exudado uretral. ¿Eh? Siempre el diagnóstico se hace aislando ese exudado y sacando pues un antibiograma. La prostatitis, otro fenómeno pues que ya les dije puede estar asociado a infecciones urinarias complicadas. ¿Eh? Acá ya es un tema un poco más delicado porque hay ciertos medicamentos como las fluoroquinolonas que pueden llegar hasta estas áreas, ¿eh? Y pueda darse un tratamiento óptimo.
Las orquiepididimitis pueden estar asociadas también. Esto habitualmente se da pues en los varones, en las situs complicadas en la cual el germen pueda haber ingresado a lo que son los testículos. Y he visto que hay pacientes que las orquitis no retroceden con ningún antibiótico. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno fisiológico que se llama pues eh, y hay una vascularización menor a nivel de los testículos, entonces, o a nivel, en cierto grado, pues de todo lo que es el sistema reproductor. Por eso son órganos externos, en caso del varón. Los testículos están ahí colgados, el órgano sexual es más externo a diferencia de la mujer. ¿Por qué? Porque la temperatura debe ser menor. Entonces, eso no significa que la vascularización también es menor, lo que nos indica que los antibióticos van a llegar muy pobremente a esta zona. Bueno, la tuberculosis urinaria es otro tema, pero habitualmente acá puede dar afectación vesical asociada a microvejiga. También hay un síntoma como la polaquiuria asociada a piuria estéril. En algunos casos muy severos se pueda definir lo que es riñón mástico. Diagnóstico beca en orina o cultivo de Lowenstein. Tratamiento, a veces el médico es suficiente, pero en algunos casos puede hacerse nefrectomías. El reflujo vesicoureteral es otro condicionamiento que nos va a dar pues infecciones urinarias. Esto a veces es por un acortamiento congénito en el caso primario. Y en el caso secundario pues pueden haber válvulas uretrales posteriores, ureter doble, uretrocele o hipospadias. Otras infecciones ya que son complicaciones de las infecciones urinarias son el absceso renal o perirenal. Más que todo vemos en pacientes inmunosupresos y lo que tenemos que sospechar siempre es el descarte de un proceso obstructivo. La pielonefritis o cistitis enfisematosa es un cuadro característico y propio de los pacientes diabéticos, ¿ok? Es la típica orina con aire, la cistitis enfisematosa. Esto es por una gran fermentación de la E. coli. Acá sí o sí requiere de drenaje torácico. Digo, drenaje quirúrgico, no torácico. Las pielonefritis antilogranulomatosas, estas se dan por obstrucciones crónicas en caso de las litiasis y suelen generar estados de enfermedad renal crónica. La gangrena de Fournier, la famosa fascitis necrotizante, pues se da en esta zona baja del perite. Tratamiento siempre es quirúrgico, un debridamiento y habitualmente acá es polimicrobiana. Hay pacientes con factores de riesgo y quienes están otra vez diabéticos, los diabéticos, alcohólicos o que tengan obesidad mórbida. Finalmente, siempre hay que definir la infección frente a los grupos de población que tenemos de riesgo para poder subcategorizar en qué tipo de infección es. También tenemos que ver la bacteria sintomática, en qué casos tratar. Bueno, tomar en cuenta las comorbilidades que nos van a definir también un éxito en el tratamiento. Me decías, para el día 15, Sí, doctor, para el día 15. 15 sábado. Sí, sábado, doctor. ¿A qué hora? ¿A las 8 de la mañana? 3 en la tarde, doctor, podría ser. No, tarde no. La mañana. En la mañana. Bueno, Mm. sería cuestión que lo coordine con mis compañeros en tal caso, doctor. Tiene que ser en la mañana, ¿ya? Si es que es el 15. Mientras tanto, hasta que ustedes definan, porque después no quiero quejas, porque hay muchos que dicen, doctor, no, no puede ser. ¿Y para cuándo estamos programando el SUSTI? Para el 17, doctor. ¿Y cuándo hay que entregar actas? Hasta el 20. No, es muy pronto. Yo creo que tenemos que dar el 12, aunque sea, entre Eh, semana. es que esos días tenemos exámenes de los otros segmentos, doctor. ¿Y por qué no pueden dar el 10? Si ya hemos quedado el 10. Por el tiempo, más que todo, y creo que muchos estamos con bajas notas en Pero ese. igual, pues, dilatar va a ser peor porque van a estar con sobreexámenes y ni para el 15 van a estudiar. Mejor para el 10.
No, que es que sabe que se nos ha movido el examen de diagnóstico, entonces por eso tenemos libre el 15 y se nos ha movido para este sábado, entonces va a ser un poquito complicado también que estudiemos mejor para su curso, por favor. Miren, del 15 al 17, que el 17 me ha dicho que es el subsa, ¿eh? No hay nada. Sí, sí, sí. O sea, ya están perfilándose que los que van a dar subsa van a ir muy mal del 15 al 17. No tiene nada de tiempo. Por eso yo les digo, mejor que sea el 10 nomás. Correremos el riesgo, Doc. ¿Cómo reímos? Sí, Ah, doctor. bueno, Doc, están planteando hacer una encuesta, pero creo que sería conveniente porque justo se juntaron dos exámenes para este fin de semana y sí va a ser complejo estudiar bien para Renal. Entonces, si pudiera ser, por favor. A ver cómo vamos a hacer. No, pero igual, ¿ah? Miren, van a dar el 15 y probablemente vayan muchos a subsa. Y al 17, ¿qué van a hacer? Van a estar muertos. Mejor dense tiempo. Dan el 10 y para el 17 ya estudian. Y ahí pues ya dan mejor, ¿eh? Sería lo mejor. Doctor, también habría la posibilidad de hacer este lunes una especie de repaso, porque nos faltó avanzar el tema No, de no, ácido tenemos que hacer úrico. las prácticas, ¿cómo se llama? Los temas, ¿cómo se llama? Los casos clínicos, para que puedan por lo menos perfilarse, pues. Mucha teoría y la práctica es necesaria. Eso lo haremos mañana, para acabar de una vez todo. A ver, delegado, ya, defínanlo bien, ¿ah? Defínanlo bien. Delegado, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ya, yo creo que, mira, iba a ser el 10. Yo les doy hasta el 12, para que decidan. ¿Estás seguro que las actas van a entregarse el 20, antes del 20? Hasta el 20, doctor. O sea, hasta ahora es hasta el 20. Posiblemente lo aplacen por los feriados que han habido en estos días. Un día o 2 días más. Pero hasta ahora es hasta el 20. Hasta el 20. Ujú. 15. 15. Ok, ya el 15 está bien, ¿no? El 20. Ya, doctor. El 17 estábamos quedando subsa, ¿no es cierto? Sí, pero el 17 el SUS. Subsa. Ya. 15, 17. Ok, ok. Está bien. Ya. Por si acaso, miren, me están dejando el 15 muy poco tiempo. Para el 16 le estaré dando su nota en la tarde. Para que el 17 den su subsa. ¿Ok? Sí, doctor. Estaría bien. Ya. Entonces, por favor, programa. Estamos día 4. Programa para mañana pasado, lo que es la parte de prácticas, ¿ya? Para el jueves. Ya. Ya, doctor. El jueves puede ser en la noche. Ok. Quedamos ahí. ¿Qué nos falta? Solo calcio, fósforo y magnesio, creo, ¿eh? Sí, también la parte de ácido base, doctor, nos dijo que íbamos a hacer ejercicios. Ah, no, sí, eso sí, como les dije, el ejercicio. Ahí. Ejercicio ha sido básico. ¿Ok? Ya, ya nos vemos entonces. Doctor, disculpe. Dime, Natalie. Doctor, respecto al grupo de rotación de la compañía, ¿podría quedarse un ratito, por favor? Disculpa, Natalie, no te entendí. Ya, le hablo para, en relación al grupo de rotación, queremos que se quede un ratito.
Ah, de sus trípticos. A ver. Ya, ok, ya. Preséntalo, a ver. Ya.